Buenos días, soy Lucía Casiraga, estudiante de doctorado del programa en Arte, Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Querría comenzar agradeciendo a la organización por celebrar el presente congreso y por tener en consideración mi propuesta. A través de este vídeo presentaré la disertación que lleva como título La maternidad de la mujer artista en la pintura alemana de comienzos del siglo XX. Bien, el objetivo principal de esta comunicación está orientado a explorar el modo en que el cuerpo de las mujeres asociado a la maternidad es representado en el plano pictórico de la vanguardia alemana de comienzos del siglo XX. Para ello, tomaremos como eje central la obra de la pintora Paula Modersohn-Becker con el fin de investigar hasta qué punto su práctica creativa interactuó con las normas sociales de género y, por tanto, en qué medida estas normativas vinculadas a las expectativas de la feminidad incidieron en el desarrollo de su pintura. Para comenzar, nos centraremos en realizar una serie de apuntes biográficos que nos ayudarán a contextualizar la trayectoria de la pintora. Paula Modersohn-Becker nació en Dresde en el año 1876 y formó parte de una familia numerosa de 6 hermanos y hermanas. En 1892 viajó a Reino Unido con la intención de aprender inglés y también de poder realizar la formación que les correspondía a las mujeres de la época y que en muy resumidas cuentas consistía en aprender a llevar un hogar. En el transcurso de su estadía, la pintora, que en ese momento solo tenía 16 años, llegó a escribir en las cartas que le enviaba de manera recurrente a sus padres lo siguiente que podemos leer en pantalla. Me esfuerzo mucho por aprender a ser una buena ama de casa para nosotros y para que os sintáis cómodos y satisfechos conmigo. Sé muy bien que no siempre podéis sentir esto último por mí. Transcurridos unos meses, regresó a Alemania con la ambición de poder estudiar una carrera artística. No obstante, tuvo que negociar con su padre una condición para poder hacerlo. Si ella se formaba como maestra, tendría permitido asistir a las lecciones de dibujo y pintura que tanto anhelaba. Ella aceptó esta premisa y 3 años más tarde finalizó sus estudios en el ámbito educativo. Ahora bien, convendría que realicemos un inciso para mencionar que este tipo de negociaciones con su padre, que estaban íntimamente vinculadas a las expectativas impuestas sobre cualquier mujer de la época, fue muy habitual en la vida de Modersohn-Becker. Cuando, por ejemplo, les comunicó a sus padres que se iba a casar, y como podemos leer en la diapositiva, ellos pusieron una condición a la boda, que su hija reciba clases de cocina, que nadie diga que Becker funda un hogar sin saber dar de comer a su esposo. La pintora también accedió a esta condición y en 1901 abandonó por completo su actividad pictórica durante un total de 2 meses para poder asistir a la escuela de cocina. Dicho esto y retornando a su juventud, Modersohn-Becker recibió por parte de sus tíos Arthur y Grete el apoyo económico suficiente como para poder costearse las clases de uno de los pintores alemanes más reconocidos de aquel entonces, Friedrich Mackensen. Sin embargo, a comienzos del siglo XX decidió emplear estos fondos para financiar su educación artística en París, donde inició sus estudios en una de las únicas 2 academias francesas que permitían en aquellos años el acceso a las mujeres, la Academia Colarossi. De manera simultánea consiguió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes y recibir las lecciones de anatomía que se impartían allí. Este último aspecto es muy importante porque a comienzos del siglo XX aún era muy complejo para las mujeres poder formarse en las mismas escuelas y academias en las que los hombres llevaban décadas realizando sus estudios artísticos. Más adelante, en 1901, la artista contrajo matrimonio con el pintor alemán Otto Modersohn. En este momento, y como leemos en pantalla, el padre de Paula le dirigió solemnes recomendaciones. Como mujer casada deberá someterse a la voluntad de su esposo y aprender a sacrificarse, pues le corresponde a la esposa mantener la armonía de la pareja. En marzo de 1902, la artista dejó escritas en sus diarios las siguientes palabras: «En este primer año de matrimonio he llorado mucho y mis lágrimas a menudo son como las grandes lágrimas de la infancia. Al fin y al cabo, probablemente esté tan sola como cuando era una niña». Más adelante, durante los primeros meses de 1905, la pintora se marchó definitivamente a París, dejando atrás la colonia artística de la que formaban parte los pintores más cercanos a ella y, por tanto, alejándose de su marido. Sin embargo, 2 años más tarde, a comienzos de 1907, Modersohn-Becker quedó embarazada y en noviembre del mismo año nació su hija Mathilde Modersohn.
El parto fue muy complejo y se extendió durante 2 días enteros, razón por la cual el doctor acabó por recomendar a la pintora que permaneciese en reposo durante varias semanas. 18 días después, cuando se levantó de la cama y se puso en pie, Paula Modersohn Becker falleció al instante. Leamos la cita que observamos en la diapositiva. Su muerte súbita, debido a un tromboembolismo pulmonar masivo, se produjo casi inmediatamente después de que se le permitiera abandonar la cama por primera vez tras el parto. En muy pocas palabras, la aportación que el artista brindó a la historia de la pintura es fundamental porque a través de su investigación plástica dejó atrás el movimiento del postimpresionismo y dio paso a lo que más adelante se denominaría expresionismo alemán. A continuación vamos a estudiar 3 de sus pinturas más importantes, todas ellas realizadas a lo largo del año 1906. Madre recostada con niño 2, Madre con niña al pecho semidesnuda y Autorretrato en el 6º aniversario de boda. El primero de los aspectos más reveladores de estos 3 óleos reside en el hecho de que la desnudez de la mujer se presenta desde un enfoque ajeno al erotismo. Tengamos en cuenta que muchos de los pintores que desarrollaron su obra de manera simultánea se dedicaban a presentar la imagen de la mujer desnuda, digamos, fetichizada. Por otro lado, los espacios en los que se encuentran contextualizadas las mujeres que retrata están trabajados desde el abandono de la perspectiva y de la profundidad. Este factor provoca que el foco de atención visual se centre en los cuerpos de las mujeres. De las 3 obras que vamos a analizar, el único entorno que resulta parcialmente identificable es el que observamos en esta primera pintura. Se trata de una especie de superficie horizontal sobre la cual reposan la mujer y su bebé en posición fetal, sobre lo que parece ser una almohada, una manta o, quizás, una pequeña cobija de lactancia. Uno de los rasgos más peculiares de esta pieza es que representa por primera vez un modo de dar el pecho que hasta aquel momento no se había extendido iconográficamente. Como leemos en la diapositiva, una madre no sentada ni estorbada por la criatura en brazos, sino tumbada de lado, con el bebé contra el cuerpo. Por otra parte, en esta segunda pieza, la pintora también aborda la lactancia materna, aunque en este caso la madre, que constituye la figura central del cuadro, de la composición, se encuentra erguida y con el torso completamente desnudo. En brazos aupa a su hija, a quien le da el pecho. Las 3 protagonistas de esta selección de obras son figuras robustas y tienen gran corpulencia. Son mujeres físicamente fuertes. De acuerdo con este aspecto, otra de las singularidades de las mujeres que pinta Modersohn Becker es que sus manos son vastas y sostienen los cuerpos de los bebés con contundencia. No debemos pasar por alto el hecho de que la pintora trabajó de manera reiterada esta acción a la que social e históricamente no se le ha dado demasiada importancia, esto es, dar de mamar. En el mismo periodo en el que pintó esta pieza, también desarrolló el trabajo Madre arrodillada con su hijo al pecho y 4 años antes, Madre lactante. Aunque en este último caso, la expresión de la mujer es mucho más triste y sombría. En tercer lugar, en lo que se refiere a la célebre obra Autorretrato en el 6º aniversario de boda, Paula Modersohn Becker se representa embarazada y con el torso desnudo. Sin embargo, en este trabajo no se percibe ningún atisbo de pudor o vergüenza. Es más, la mujer mantiene la mirada fija en el espectador mientras sujeta con ambas manos su vientre. Ahora bien, la particularidad de esta pintura es que reside en el hecho de que durante las fechas en que este óleo fue realizado, la pintora no estaba embarazada. De modo que en este momento se presenta un elemento fundamental en el trabajo de Modersohn Becker. Esto es, el papel que juega la pintura en su vida como una herramienta de autoexploración. Para poder comprender la importancia de este último aspecto, conviene que leamos las siguientes palabras que el artista le escribió a su esposo en una carta datada el 9 de abril de 1906, cuando se encontraba en París. No puedo ir a verte ahora, no puedo hacerlo, y tampoco quiero encontrarme contigo en ningún otro lugar, y no quiero ningún hijo tuyo en absoluto, ahora no. Para concluir, y como acabamos de ver, del presente análisis inferimos que la obra de Paula Modersohn Becker revela un carácter paradójico, ya que podría considerarse un trabajo que, a primera vista, complace las premisas del sistema patriarcal, porque se centra en representar uno de los roles de género que han contribuido a configurar la percepción social de la feminidad, es decir, la maternidad. Sin embargo, si estudiamos en profundidad la manera en que la pintora se acercó a este objeto de estudio, podremos observar que acabó, podríamos decir, reconceptualizando el tópico de la maternidad.
ya que la abordó desde un posicionamiento innovador para la época. Por primera vez en la historia de la pintura occidental, el motivo de la maternidad lo trabajó una mujer desde su primera persona. En síntesis, la artista empleó el retrato y más adelante el autorretrato como un medio que le permitió investigar la vivencia de la maternidad. A través de la representación del cuerpo en estado de gestación, la pintora indagó sobre la posibilidad de experimentar la maternidad en su propia vida. Mediante su trabajo pictórico, Paula Modersohn Becker puso de relieve su deseo de vivir conscientemente y también de trascender los roles de género, las normas de comportamiento y las expectativas asociadas a la feminidad de aquella época. Recordemos que la pintora decidió abandonar el hogar que compartía con su esposo y con su hijastra Elsbeth a finales de febrero de 1906 y se trasladó a París a vivir sola, con la intención de centrarse en su carrera artística. O el modo en que, pese a haberse formado como maestra durante su juventud, decidió no ejercer esta profesión y dedicar los fondos económicos de los que disponía a satisfacer su voluntad de capacitarse y profesionalizarse en el ámbito de las artes para, en última instancia, acabar convirtiéndose en una de las pintoras más relevantes del siglo XX. Muchísimas gracias.